La nota semanal. Bienvenidos a este espacio informativo con el resumen de las noticias más destacadas en Latinoamérica, España y el Reino Unido. Este espacio es patrocinado por LASO de Latin American Association of Southampton. Y comenzamos con Venezuela, semana.com. Estados Unidos reconoce formalmente que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Tras la publicación reciente del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre el respaldo del gobierno de Estados Unidos a la victoria de González en las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que su país reconoce formalmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Maduro nunca presentó evidencia del triunfo que reclama y le dimos el tiempo para eso. Así que es apropiado no solo decir que Edmundo González ganó la elección, sino que es el presidente electo de Venezuela. Colombia, CNN en español. 5 militares murieron este jueves después de un ataque con explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el municipio Anorí, en el departamento de Antioquia. Así lo informó el Ejército de Colombia en un comunicado. Los uniformados fueron atacados cuando estaban custodiando a un grupo de exguerrilleros, dijo el Ejército, que responsabilizó de estos hechos al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Ecuador, semana.com. Ecuador reconoce a Edmundo González como presidente electo y recibe agradecimiento de la oposición venezolana. Uniéndose al llamado de los Estados Unidos, el gobierno de Ecuador, precedido por el presidente Daniel Noboa, también reconoció a Edmundo González como mandatario electo de los venezolanos. En el texto se habla sobre que, en efecto, la oposición fue la vencedora de los comicios de mitad de año y dan su beneplácito a los políticos electos por el pueblo venezolano. Cito: el gobierno de la República del Ecuador reconoce al señor Edmundo González como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, con base en los resultados de las elecciones del 28 de julio, que representan la voluntad soberana de los venezolanos. Así dice el texto. Brasil, semana.com. Brasil, Chile, Colombia y México llaman a una desescalada de la guerra de Ucrania para evitar que el conflicto se agrave. Durante la cumbre del G20 en Río, Brasil, Chile, Colombia y México urgieron el miércoles a evitar una escalada de la carrera armamentística que agrave el conflicto entre Rusia y Ucrania. En un comunicado conjunto, los gobiernos de estos países instaron a todas las partes involucradas a cumplir sus compromisos internacionales y a privilegiar el diálogo y la búsqueda de paz en esa región. Así dice el texto de los mandatarios. Este texto fue firmado por los presidentes de los países participantes en el comunicado. Por Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En Chile, Gabriel Boric. Gustavo Petro para Colombia y finalmente Claudia Sheinbaum como jefa de Estado de México. Recordando que, durante sus mandatos, han hecho llamados recurrentes para que se logre una salida negociada a dicho conflicto que, en caso de continuar, en febrero llevará 3 años de su inicio. España, semana.com. Tras haber sido recibidos con insultos y barro, los reyes de España vuelven a Valencia entre aplausos. Los reyes de España regresaron este martes 19 de noviembre a la zona devastada por las inundaciones, donde fueron recibidos con aplausos, a diferencia de la caótica primera vez de hace 2 semanas, cuando la comitiva con la que iban recibió insultos y bolsas de barro. Felipe VI y Leticia hicieron una primera parada en Chiva, en la región de Valencia, la más afectada por las riadas del 29 de octubre, donde fueron recibidos con aplausos y algún grito «¡Viva el Rey!» por una multitud concentrada frente a la alcaldía. Tras las imágenes de su primer desplazamiento a la zona, que dieron la vuelta al mundo, esta nueva visita estuvo rodeada de la máxima discreción y, de hecho, la Casa Real no comunicó la agenda oficial por adelantado. Reino Unido, portal morningstar.co.uk. Putin amenaza al Reino Unido con un nuevo misil balístico mientras se intensifica la guerra en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con atacar al Reino Unido con un nuevo misil balístico después de utilizar el arma para alcanzar un objetivo en Ucrania.
Downing Street condenó a Putin por intensificar aún más el conflicto mediante el uso de un misil balístico con un alcance de varios miles de kilómetros. Contra la ciudad de Dnieper, Putin aseguró que el misil podrá usarse para atacar a los aliados de Kiev, que han dado permiso a Ucrania para usar armas suministradas por Occidente para atacar objetivos dentro de Rusia. Se cree que el Reino Unido ha permitido que las fuerzas ucranianas utilicen sus misiles Storm Shadow dentro de la región rusa de Kursk, mientras que Estados Unidos ha dado permiso para que sus armas ATACMS se disparen contra objetos en el país de Putin. La nota deportiva. Ciclismo. Portal as.com. Hinault. Si no tiene accidentes, Pogačar no superará a Merckx y a mí sin problemas. Bernard Hinault, una de las leyendas del ciclismo, cumplió recientemente 70 años y con motivo de ese cumpleaños, el Tejón, como se le conoce, concedió una entrevista a la Gaceta dello Sport, en la que analizó el ciclismo actual. Asegura que ya no se considera un mito, aunque admite que sí lo fue en su época de mayor éxito en el ciclismo. El francés, ganador de 5 Tours de Francia, 3 Giros de Italia y 2 Vueltas a España, también habló de su temprana retirada, que se siente orgulloso de haberse retirado cuando él quiso. Hinault también se rindió a la figura de Tadej Pogačar, a quien ve ganador de al menos 6 Tours de Francia y de que dice que le superará a él y a Eddy Merckx. Si no tiene accidentes, Pogačar nos superará sin problemas, sus éxitos hablan por sí solos. Fútbol. Portal Antena2.com. Anuncio oficial. La FIFA expulsó a una selección de la Copa del Mundo 2026. El máximo organismo del fútbol mundial confirmó la exclusión de Rusia de las eliminatorias y la fase final del Mundial 2026. Esta decisión se enmarca en las sanciones impuestas al país por su participación en la invasión de Ucrania en el conflicto que comenzó en febrero de 2022. Fútbol Conmebol. Líderes en deportes. Venezuela complicó su sueño mundialista contra Chile. El combinado nacional solo pudo sacar un punto de los 6 posibles en la doble y última fecha de las eliminatorias de este año. En un festival de goles, la selección chilena se impuso 4-2 a la selección de Venezuela. La Vinotinto quedó con 12 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Chile queda a 3 puntos de la selección nacional. Béisbol de las Grandes Ligas. Elemergente.com. 5 venezolanos aspiran a Cooperstown. Félix Hernández y Carlos González debutan en la boleta del Salón de la Fama. 5 venezolanos optan por ingresar al Salón de la Fama una vez que se oficializó la boleta para la clase de 2025. Omar Vizquel, Bob Abreu, Francisco Rodríguez, junto a los debutantes Félix Hernández y Carlos González, intentarán ganarse una placa en Cooperstown. Los nombres más importantes son Félix Hernández y Carlos González, 2 peloteros que fueron estrellas de las Grandes Ligas durante sus épocas. Este espacio fue patrocinado por LASO de Latin American Association of Southampton. LASO es una organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo crear una red comunicacional que nos permita orientar, informar y proporcionar herramientas a la comunidad latinoamericana con el propósito de lograr una rápida y exitosa integración dentro de la sociedad británica. Más información en nuestra página web www.laso.org.uk o síguenos en nuestra red social de Facebook LASO Latin American Association of Southampton. Esta fue la nota semanal.
Nos puede escuchar en el Facebook de LASO, de Latin American Association of Southampton, y en su página web www.laso.org.uk/noticia. En la redacción, Rafael Paredes y Juan Carlos Moreno. En la coordinación técnica, Félix Pastor. Narramos para ustedes Raquel Cherboca, Rosibel García y Juan Carlos Moreno.